Bueno, vamos a continuar con esto. Lo importante de lo que vimos hasta ahora es el concepto que quiero que les quede, que sería de la generación 3. ¿Sí? La generación 3, ¿se acuerdan qué era? Cuando nació el multiprocesamiento, ¿sí? Multiprogramación, multitarea, ¿sí? Ya ahí empezó la generación donde los equipos tenían sistemas operativos importantes. Y otro concepto que quiero que les quede de esa generación es qué es lo que apareció para que se lleve a cabo la multiprogramación o la multitarea. Las primeras habíamos llamado monitores, que eran los pseudo sistemas operativos, pequeños operativos muy rudimentarios, que solamente tenían controladores, ¿sí? Driver, o rutinas que se usaban siempre. La generación 3, multiprocesamiento, ya apareció el punto flotante. Se podía trabajar ya en el ambiente comercial, científico. Claro. Y una de las cosas más importantes que apareció fue las unidades de control. ¿Y eso qué significa que hayan aparecido las unidades de control? Cuando un proceso se estaba ejecutando y necesitaba un recurso, como es un dispositivo externo, la CPU le pasaba el control ¿a quién? Al dispositivo, al canal correspondiente, ¿sí? Al canal inteligente, que el canal después derivaba en la concurrencia, el dispositivo que necesitaba, ya sea disco, impresora. ¿Sí? Y el otro concepto importante es el de concurrencia. ¿Sí? Entonces teníamos la CPU, memoria y el canal inteligente. ¿Sí? Porque el procesamiento que estaba haciendo la CPU, si necesitaba hacer lectura del disco, por ejemplo, le pasaba el control al canal. Y lo más importante es que en los dispositivos estos ya había ¿qué? sistema operativo. Procesamiento, digamos, ¿sí? No sé si es un sistema operativo, pero el driver ya ejecutaban instrucciones. Los dispositivos podían ejecutar instrucciones, ¿sí? Ya se liberaba la CPU de ejecutar la instrucción de leer un disco y se lo pasaba al canal, ¿sí? Entonces podían ejecutar instrucciones las controladoras, ¿sí? O sea, cada dispositivo tenía una controladora. El concepto de proceso, ¿sí? De la concurrencia, procesos que estaban en ejecución, Algo así como pasaban a la lista de espera, ¿sí? El canal correspondiente atendía a ese dispositivo, ¿sí? ¿Cómo? Es algo así como secuencia. Secuencia, no, se llama concurrencia. Acá tenemos paralelismo o concurrencia, ¿sí? O paralelismo y simultaneidad, porque puede haber, después más adelante lo vamos a ver, pero puede haber un proceso o dos partes de un mismo proceso general que se ejecuten de forma paralela. Claro. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Dos CPU, ¿sí? Claro, o dos núcleos, lo que sea. Bueno, en esa época, computación era IBM prácticamente, ¿sí? Claro. Era la época de las grandes computadoras, después aparecieron las mini, las microcomputadoras. ¿Sí? Las grandes computadoras siguen existiendo, ¿sí? Con otra fisonomía, ¿sí?
otra construcción, no son las grandes monstruos que había antes, está todo más reducido. Y como ejemplo pusimos a la línea Z-Server de IBM. Sí, se lo preguntaba si la Z server. Claro, es una línea que sería mainframe de IBM. Entonces teníamos los mainframe, por lo general IBM, había otras empresas. Burroughs Digital tenían también equipos mainframe, mini computadoras. Ya los mainframe en esa época ya manejaban varias terminales, ¿sí? Para poder trabajar, ¿sí? Ya algunas, de 500, 1000 terminales se podrían usar. En esa época, todo el procesamiento, al tener terminales, todo el procesamiento donde se hacía, tanto el usuario como programadores que estaban en la terminal. ¿Dónde se procesaba la instrucción? En el mainframe. En el mainframe, en la unidad central de proceso, ¿sí? Eso es lo que es una terminal que le llamamos terminal boba, ¿sí? Porque en la terminal esa no hay. ¿Sistema operativo? No hay procesamiento. Ah, no hay procesamiento. Claro, Claro. no hay procesamiento, ¿sí? Sí, tampoco hay sistema operativo, ¿sí? Ah, no, las dos cosas, claro. No hay sistema operativo. Por ejemplo, ¿ustedes trabajan, sí, con alguna terminal boba de lo que digamos? ¿El Docker no sería como más o menos lo mismo? ¿Cómo? ¿El Docker no sería más o menos lo mismo? ¿Docker? Me dijiste Docker. Sí, Docker, sí. Nos conectamos a un Docker y escribimos un comando, pero que no lo corre en nuestra máquina, no corre. Exactamente. Ustedes están trabajando con una terminal boba, en realidad. Ustedes se conectan a través de qué? A través de un servidor. Está bien, tiene una PC que ejecuta instrucciones, pero bueno, la ventanita es una terminal, ¿sí? Claro. Y cuando están trabajando ahí, ¿dónde se está procesando? En un servidor. En un servidor. Claro. Bueno, ese es el concepto de lo que sería una terminal, ¿sí? Las mini computadoras eran equipos más chicos, digamos que algo similar a nuestros días, una micro, pero eran equipos bastante caros y no manejaban muchas terminales, muy pocas, ¿sí? Y bueno, después aparecieron lo que tenemos hoy en día, que son las mini microcomputadoras, ¿sí? En esa época aparecieron algunos modelos como la Sinclair, Commodore, Apple, ¿sí? Pero bueno, en su momento entraron al mercado, como dice ahí, los microprocesadores, ¿sí? Empresas como Intel, Zillow, Motorola, ¿sí? La época de Washington, por ejemplo, usaba la línea Motorola en su momento, ¿sí? ¿En qué año había sido? Y salió en la década del 80. Precisamente el año no... Y acá estamos en el 70, aparte. No. Y acá entramos ya en la época del 80. Fines del 80. Sí, no, mediados del 80, más o menos, ¿sí? Calculo, porque más o menos la fecha precisa no la tengo, pero antes de los 90 ya habían aparecido algunas PCs acá en Argentina, ya había, ¿sí? ¿Usted había mencionado que se usaba el ensamblador de Motorola en los años 80? Sí, se usaba, el Motorola se usaba, sí. Había algunas PC, la Macintosh tenía Motorola, ¿sí? La Apple creo que también tenía Motorola. La Apple no lo recuerdo bien, pero creo que sí. Pero, sí, la línea Motorola se usaba, es más, en una época, cuando yo estudiaba acá, el procesador que estudiábamos era el Motorola. Ah, claro. 6800, no, 68000, había una línea que era 68000. Ah, acá en la UTN. Acá en la UTN. Después se pasó, con los años se pasó a Pascal. Intel. Ah, Intel, claro, sí. A Intel.
Pasa que Motorola tenía su propio set de instrucciones, ¿sí? Claro. Sí. Intel tiene otro set de instrucciones, ¿sí? No, por Distinto. Yo no lo dije porque me había comentado una profesora que al principio lo hacían todo con Assembler hasta que en una época en los 80 llegó Pascal, entonces empezaron a agarrar alguna materia con Pascal. Ah, en la facultad. ¿La verdad? Sí, sí. Ah, y puede ser que no haya. Y lo que pasa que yo calculo que en esa época se enseñaba más pseudocódigo, ¿sí? Mm. Y por ahí se enseñaba poco lenguaje de programación. Pero existían los lenguajes ya en la década del 80, 70, ya existían los lenguajes de programación. Claro. No recuerdo el Pascal, pero hay un lenguaje de programación de uso comercial que se llama COBOL, que en esa época existía. El Fortran existía. El Fortran es un lenguaje de programación que lo usaban mucho los científicos, ¿sí? Porque tenía buen procesamiento para hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Usaban mucho los matemáticos, lo usaban mucho al Fortran. Esto lo recuerdo, sí, porque en la UNLP, en esa época se estudiaba en la Facultad de Ciencias Exactas. Se estudiaba computación ahí, ¿sí? Había una carrera que se llamaba calculista científico, después pasó a... Medio como que se terminó y pasó a la licenciatura a mediados de los... No, 87, 88 más o menos. Pasó a la licenciatura en informática. Y acá en la UTN se abrió, más o menos en esa época, la carrera de ingeniería en sistemas, ¿sí? Pero existían, a nosotros nos hacían trabajar allá en la UNLP con un software, con un lenguaje de programación que se llamaba PL1, ¿sí? Que estaba, los compiladores lo tenían, los equipos eran IBM, ¿sí? Y en esa época creo que la IBM que tenían ahí era una 360 o 370, ahí en la facultad, en la UNLP. Ah, una de las que vimos de ejemplo acá. Claro, sí, esa estaba ahí en esa facultad. No me acuerdo bien si era la 360 o ya tenían la 370, pero no salía de ahí. Claro. Y tenían terminales. Uno se sentaba en la terminal, escribía el programita y lo ejecutaba, ¿sí? Claro, sí. ¿Y qué pasaba? Después, ¿qué pasa con mi programa? Iba a una ventanilla y el operador me daba el programa en un listado, en papel. Claro, en impresora, ¿no? Claro, salía por la impresora. Se trabajaba así. Ahí vi, no sé si les comenté en su momento, ahí conocí, no se usaba, ¿no? Ya no se usaba, una máquina que grababa tarjetas perforadas. Ah, sí, sí. Era como un mueble, sí. Ah, ¿lo conté? Sí. Ahí la conocí. Pero estaba arrumbada en un rincón porque ya no se usaba, ya hacía un par de años que no se usaba. Bien. Bueno, ya entrando en los 90 ya empezó la revolución, ¿sí? de las PC. Ya se empezó a usar casi, digamos, de forma masiva. No sé si acá en Argentina, pero ya afuera, en Estados Unidos ya se usaban casi en forma masiva, ¿sí? ¿El software libre cuando comenzó? Eso se comenzó en los 90, más o menos, ¿sí? Ah, en esta época. Claro, en esa época IBM lanzó una PC, como dice ahí, la IBM 5100, pero no tuvo mucho éxito, era muy costosa, ¿sí? No iba uno a pagar una computadora, no sé, 10.000, 20.000 dólares, era muy cara, ¿sí? Así que acá no tuvo mucho éxito, ¿sí? Y en esa época, claro, al comprar esos equipos, ¿sí? ¿Qué pasó? Gente que no sabía de computación se empezó a meter en una PC, ¿sí? Claro. Después empezaron a aparecer las planillas de cálculo, ¿sí? Los procesadores de texto. Entonces las planillas de cálculo
Se imaginan que un contador con una planilla de cálculo era Gardel y de Pera. Entonces, ¿sí? Le solucionó la vida. ¿Sí? Pero bueno, el mercado se estaba volcando mucho ahí, e IBM ahí hizo punta enseguida y lanzó lo que hoy conocemos como PC, ¿sí? La Personal Computer. ¿Sí? Pero ¿qué hizo? No empezó a fabricar él todo el hardware, ¿sí? Sino que empezó a contratar afuera. ¿Sí? Armaron el gabinete, la placa principal, no sé a quién se lo habrán comprado, y el procesador se lo compraron a Intel, le procedieron un procesador Intel. ¿Sí? Ahí aparecían las primeras PC con el sistema, el procesador 8080, ¿sí? Que luego pasó al 8086, que es el que estudiamos nosotros. ¿Sí? Pero la primera PC era el 8080. Y ahí arrancó, digamos, porque la primera era de 8 bits. O sea, el 8086 era de 16 bits. Claro, ya con hexadecimales. Exacto, ¿sí? Pero bueno, ¿qué le faltaba a la PC? El sistema operativo. Entonces, no se puso a desarrollar uno IBM. Ahí apareció Bill Gates, que ya empezó con la empresa Microsoft, ¿sí? Y le vendieron el hardware, el software a IBM del sistema operativo. IBM lo que quería era que el software ese sea propietario exclusivamente de ellos. Entonces, Muy de IBM, ¿no? claro, IBM que hizo, Bill Gates dijo, bueno, te lo dejo más barato. Te lo dejo más barato, pero que no sea exclusivo. El otro es más vivo. ¿Por qué pasó? Después empezaron otras empresas a fabricar computadoras personales. Y el sistema operativo lo pudo meter en todos lados. En todas las... Si no, iba a ser puramente. Si no, iba a ser puramente exclusivo de IBM. Y seguiríamos todos con IBM, claro. Más que nada que había otros sistemas operativos. O sea, Microsoft tenía el suyo, el DOS, ¿sí? El DOS, pero la empresa Digital tenía otro, ¿sí? El de Microsoft lo llamábamos MS por la empresa Microsoft, DOS. Digital se llamaba DOS, porque era de la empresa Digital, ¿no? Creo que ya les mostré, no sé, gente cursó conmigo el año pasado, muchos, ¿no? Que no han cursado conmigo. Yo les mostré el sistema operativo DOS a algunos el año pasado. Bueno, después lo vamos a ver al final de cuando terminemos la presentación. ¿Sí? Sería como el emulador del DOS. Sí, pues yo lo tengo en una máquina virtual, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces metió el sistema operativo y bueno, después como dice, ya sabemos lo que pasó con la empresa, con el software del sistema operativo de Microsoft. ¿Sí? Se hizo masivo mundialmente. Sí, decime. ¿Ya tenía interfaz gráfica en ese momento? No, el DOS no tenía interfaz gráfica. Yo ahora se los voy a mostrar, si lo quieren ver, pero los muestro. ¿Cómo es que lo renombró al DOS básico? No, el DOS significa sistema operativo en disco, ¿sí? Claro, sí, Pero, MS. MS es de Microsoft. Ah, claro. O DR es de Digital. Pero son... ¿Interfaz gráfica se refiere a una terminal? ¿O se refiere No, interfaz gráfica es Claro. usar esto después, ¿sí? Claro, porque después aparecieron otras empresas al mercado, porque en ese momento lo tenía IBM, copado el mercado. Pero bueno, apareció la empresa esta Compaq, ¿sí? Hewlett Packard, ¿sí? La Intel 8086 fue la primera con el único procesador de 16 bytes. De 16 bits. Claro, la primera de 16 bits. Finalmente tenía 8 bytes. Claro, tenía 8 bits. Sí, fue la primera PC con 16 bits. Que es lo que ustedes estudiaron en arquitectura el año pasado, ¿sí?
el procesador Intel, que es la base, que después supuestamente ese procesador es compatible con todo lo que viene hacia adelante, ¿no? Por supuesto que no se puede ejecutar todo porque al cambiar los registros, ¿sí? De la CPU, en su momento era el 16, después pasamos a 32, hoy en día 64. ¿Sí? Empezaron a otras empresas con la fabricación de computadoras personales. ¿Sí? Y ya después, en esa época, esta empresa hizo punta en lo que tiene que ver, bueno, IBM también, ¿no? Pero Compa hizo punta con los equipos que llamamos servidores, ¿sí? Que llamamos servidores. Una empresa que andaba muy bien con ese tipo de equipos, lo vendieron en forma masiva en muchos lados, ¿sí? En todo el mundo. Y eran equipos muy buenos, tanto las PC como los servidores eran de primera, ¿sí? Uno tenía, o sea, yo en mi trabajo tenía un equipo Compact, 2 equipos Compact, encendido 10, 15 años, sin apagar. Va, las cortas de energía que por ahí prolongados se apagaban, prendíamos y sería todo andando de nuevo, ¿sí? Muy pocas roturas de algún disco se puede haber roto. Pero después, impresionante, un equipo muy bueno, ¿sí? Después, ¿qué pasó? Cuando se hizo fuerte Hewlett Packard, se la compró. Entonces, todo lo que era servidores Hewlett Packard, Hewlett Packard no hacía servidores, hacía PC, empezó a hacer PC, computadoras personales. Bueno, impresoras sabemos, ¿no? Pero, bueno, los equipos servidores de Hewlett Packard en realidad eran Compact, ¿sí? Después le cambiaron la marca. Bueno, como había tantas PC ya en las organizaciones, o en los centros de cómputo, o en las mismas universidades, había varias PC, ¿sí? Y si había varias PC, ¿qué querían hacer entre las PC? Conectarse entre ellas, ¿sí? Las redes. Empezaron las redes también, ¿sí? Claro. Las redes de computadora, lo llamamos redes LAN, ¿sí? Después van a ver en redes qué significa LAN, ¿sí? En red de área local sería, ¿sí? Y bueno, ya después, entrando en los 90, aparecieron los ¿cómo es? Los sistemas operativos de ventana, ¿sí? Los Windows, digamos. Sí, hubo una empresa, creo que en la época de la década del 70, por ahí, yo no recuerdo, lo he leído, pero ya no. Alguien inventó esto. ¿Y qué pasó con esto? Esa empresa que lo inventó, los desarrolladores de esa empresa, lo inventaron, lo presentaron a... No. Lo presentaron a los dueños de la empresa y nada, esto no va a andar, pues no sirve para nada. Entonces todo el código fuente que habían que leer lo liberaron, lo dejaron libre. Y bueno, después lo agarró ¿quién? Steve Jobs lo agarró y Microsoft, ¿sí? Y lo empezaron a usar en los sistemas operativos de ventana. Entonces podríamos decir que teníamos los mainframes, ¿sí? Con sistemas operativos propios, pero podría ser que tuviesen Unix también. Por lo general el mercado era de IBM, de los mainframes, ¿sí? Después tenemos la línea de servidores, que si alguien estuvo en el gabinete 2002 de aquel lado, hay servidores, un rack con servidores ahí, si lo vieron, ¿sí? Bueno, los servidores de hoy en día son igual que eso, no ha cambiado. Pero, bueno, por supuesto que el procesador memoria no es lo mismo, ¿no? Pero los discos no son lo mismo, pero en realidad el servidor es eso, ¿sí?
Bueno, Hewlett Packard. Hoy en día Lenovo. ¿Sí? Lenovo era una rama de IBM. Fabricaba impresoras. Y después le pasó todo lo que era el hardware, se lo pasó a Lenovo para que continuara con la construcción de servidores. Y PC también. Hoy en día no tenemos IBM, tenemos Lenovo. Y bueno, lo que sería por acá se usa mucho hoy en día Linux, y Windows Server. Y lo que son las computadoras personales de escritorio, o llamadas Workstation, ¿sí? Con sistema operativo Windows y Linux. ¿Sí? Por supuesto que el mercado está de lo que son los PC de escritorio, más que nada Windows. Entonces, en esa época teníamos el sistema operativo MS-DOS sin interfaz gráfica. Después vamos a ver, te lo voy a mostrar. El Windows 3.1 apareció, bueno, no me acuerdo las versiones. La más usada, la que yo usé, era 3.10 y 3.11, ¿sí? Que tenían interfaz gráfica. Pero era una interfaz que no es que arrancaba el sistema operativo de ventana. Sí o sí arrancaba un sistema operativo de OS. Luego se ejecutaba un comando, Win, y arrancaba toda la interfaz gráfica. ¿Sí? arrancaba con lo que es el modo seguro también. No, arrancaba un sistema operativo de OS. Después vamos a ver el sistema operativo, se los muestro. Y ahí se ejecutaba un comando y aparecía un Windows. ¿Sí? No era el Windows de hoy, pero bueno, era un sistema de ventana. Tranquilamente podrías seguir usando la... Después ahí ya había lo que se llamaba multitarea. Apareció lo que es multitarea. Porque en DOS, vamos a ver, yo puedo ejecutar solamente un solo programa. ¿Sí? Voy a tener un solo proceso. ¿No? Si yo estoy, por ejemplo, trabajando con una planilla de cálculo en ese sistema operativo, bueno, trabajo en la planilla de cálculo, pero no tengo esto, no puedo abrir otra ventana con otro proceso, ejecutar otra cosa. Tengo que terminar ese, cerrar y ejecutar, no sé, el sistema de stock, por ejemplo, ¿sí? O lo que sea. Ya con los sistemas operativos de ventana apareció lo que se llama multitarea. Entonces, a través de las ventanas uno podía ir con el mouse, no sé, tener abierto la planilla de cálculo y el procesador de texto. Ya, por supuesto, para estos sistemas operativos ya se necesitaban mínimo 8 megas de memoria. Después revolucionó el mercado con un sistema operativo que ya, digamos que se despegó un poco del sistema operativo de OS en cuanto a que tenga que estar instalado en la máquina, ¿sí? Para arrancar el sistema operativo Windows. ¿Sí? Aunque nunca se despegaron, porque en realidad yo podía hacer un doble buteo en las máquinas, o arrancar con Windows 95 o arrancar con un sistema operativo de OS que ya tenía incorporado. Y lo más revolucionario fue que se pasó, porque ya había en el mercado procesadores de 32 bits. Entonces apareció este sistema operativo con interfaz gráfica, ¿sí? Más lindo, digamos, para procesadores de 32 bits. Pero bueno, siempre tenían incorporado un DOS. ¿Sí? ¿Y por qué tendría que tener incorporado un DOS? Y ese DOS trabajaba a 16 bits. ¿Por qué tenía que tener eso? A ver si alguien lo puede... Compatibilidad. ¿Por qué tienen que tener un DOS de 16 bits? El sistema operativo. Porque los programas que ya estaban desarrollados
en DOS trabajaban a 16 bits. Entonces, sí o sí, esto tenía que tener la posibilidad de poder ejecutar todo eso que ya estaba hecho. ¿Sí? Ah, compatibilidad. Claro, sí, sí. Ahora, en realidad lo que hacía era, eso te arma como una especie de máquina virtual en 16 bits. Bien. Bueno, luego empezaron a aparecer otros sistemas. Se reemplazó, por supuesto, el 95 por el 98. ¿Sí? 98 SE, ya llegando a la década del 2000 apareció el Millennium. ¿Sí? Fueron todos sistemas operativos de Microsoft que algunos anduvieron bien, otros no tanto. ¿Sí? El 98 SE era bastante bueno, pero la particularidad que tenía su sistema operativo es que no tenían seguridad. No tenían seguridad. Después apareció el Millennium, que está... Bueno, ese creo que era medio malerro, no sé mucho. El Millennium ese. Era medio malo ese sistema operativo. Pero no tener seguridad, ¿qué significa? ¿O qué entenderían ustedes por no tener seguridad? Que no se podían usar. Claro, vulnerable. Dio comisión. Sí, eso puede ser Que no se pueden usar con confianza en las empresas tampoco, porque si no tienes seguridad, te roban los archivos de las empresas, ¿qué haces? O te rompen los sistemas Y eso es una de las cosas, claro. Por ejemplo, sí. vos tenés una PC ahí, Claro. un Windows 98 SE. Te conectaste, entraste, trabajaste con un sistemita que tenías ahí, o documentos que tenías, procesadores de texto, planillas de cálculo. Claro. Ya te fuiste a tu casa. Viene él, se sienta en la máquina, se mete en la computadora y tranquilamente, mira lo que hizo, te lo borro todo, chao, listo. No tenía usuarios. Agarraba el sistema operativo y lo borraba también. Sí, es así. Yo me acuerdo que había gente en mi trabajo que cuando yo hacía mantenimiento de PC que no me anda la máquina, decía, las primeras PC, no me anda nada. Iba a verlo. ¿Qué hiciste con el directorio Windows que estaba acá? Ah, no, lo borré eso. Lo borraba todo, no había problema. O sea, sistemas operativos que no tenían seguridad. ¿Sí? Después empezaron a aparecer otros tipos de sistemas. ¿Sí? Bueno, todo esto se llamó lo que es la línea 9X. ¿Sí? 9X. ¿Sí? Después, también tenía en esa época la línea empresarial. La línea empresarial era el Windows NT, ¿sí? O New Technology. ¿Sí? Y eso tenía seguridad. Es un sistema operativo muy bueno. Sí, ya ahí el sistema operativo tenía seguridad. ¿Sí? Ya se podían... Bueno, en realidad los que tenían sistemas de archivos, después vamos a ver sistemas de archivos al final de la materia. NTFS tenían seguridad, tenían FAT32, no. Pero bueno, ya en esos sistemas operativos se podían definir usuarios, ¿sí? Con perfiles. ¿Sí? Ya había un concepto que vamos a ver ahora en la próxima clase o la que sigue, ¿sí? Sobre procesamiento en modo usuario y en modo supervisor, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces el usuario no tenía derecho a todo, ¿sí? El nivel de usuario era restringido, ¿sí? Ya no me podía borrar el sistema operativo, salvo que yo le dé derecho de administración sobre la máquina, sobre todo el equipo, ¿sí? Entonces lanzó la línea de servidores. Bueno, acá hubo un problemita que
Después lo solucionaron. Las primeras versiones no la lanzaron con la propiedad de poder ejecutar programas de 16 bits. Entonces, bueno, después lo corrigieron y sacaron versiones nuevas. La NT4 ya lo podía hacer. Lanzó una línea Workstation y una Workstation, me refiero a PC de escritorio y sistema operativo para servidores. ¿Sí? Claro. Bueno, eso apareció Windows 2000 también, ya en esa época, ¿sí? El milenio, cuando empezamos el nuevo siglo. Y bueno, después, ¿qué decidieron? Sacar o unir todo lo que era la línea 9X con la línea Workstation, ¿sí? Que tenía seguridad, y apareció uno de los sistemas operativos mejorcito que tuvo, ¿sí? Que era el Windows XP. ¿Sí? Ahí apareció Windows XP, que era un sistema operativo bastante bueno. ¿Sí? Sí, bastante bien. Sí, se usó mucho. Incluso hubo algunos problemas cuando lo dejaron de actualizar, de dar soporte. Habrán oído ustedes en las noticias, en los comentarios de muchas empresas internacionales o bancos que estaban usando mucho los sistemas operativos Windows XP. Claro, todavía lo siguen Tenían usando. cosas desarrolladas, estaban usando, y si vos le sacaba el soporte, se venía todo abajo. Claro. ¿Sí? Ya, se perdía confianza, más que nada los bancos. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, después lo vino Vista, sí. Pero bueno, después le siguió dando por un tiempo más a las empresas, esa le siguió dando soporte. Sí, yo creo que recuerdo que me parece que los cajeros automáticos había varios que trabajaban con Windows XP. Que ese es un tema también, porque ahí necesitas que esté bien asegurado. Sigue un montón de años. Sí, siguió un montón de años. Sí. Fue uno de los mejores. Yo tengo por ahí una máquina virtual todavía generada de cuando tenía una máquina por algunas cosas viejas que tengo. ¿Sí? Sí, después apareció el Vista. No se usó, bueno, yo no lo usé mucho. Lo instalé para ver cómo era. Y seguí con el XP. Hasta que apareció Windows 7, que más o menos andaba bastante bien. Windows 7 andaba bastante bien. También tengo una máquina virtual en mi trabajo que la uso para algunas cosas. Todos porque tengo cosas viejas, porque hay desarrollos viejos. Entonces hay que seguir teniéndolo. Bueno, apareció la línea de Windows 8 y bueno, Windows 10 que se usa masivamente hoy. Y la línea de servidores que son lo que llamamos Windows Server. ¿Sí? NT 2000, 2005, 2003. 2005 no sé si había, 2005 pero me parece que me equivoqué con base de datos. 2008, bien. Sí, de 2008, 2005. 2005 no acuerdo. 2012. 2016. Ya hay una 2021, 2022 me parece. No lo recuerdo. Y hay otra más en el medio. 2019 o 2018, no me acuerdo. Yo estoy usando hasta el 2016 porque es la licencia que tenemos. Claro. No se compraron licencias del software más nuevo. Perdí la cuenta. Son caras, ¿no? ¿Eh? Son caras. Sí, son caras las licencias. Sí, son bastante caras. Más para la línea de servidores. Quisimos hacer una actualización y cuando le pasé los precios tiraron para atrás. Sí, no, pero eran, no sé, no me acuerdo, pero eran $50.000, una cosa así, de no sé cuántas licencias. No eran muchas tampoco, eran 20 o 30 licencias.
Bueno, acá tenemos lo que sería la familia de sistemas operativos de Unix, ¿sí? Más o menos. Donde nació en la época esa, ¿sí? La empresa Bell y AT&T empezaron con el sistema operativo Unix, ¿sí? Este sistema operativo fue escrito en esa época en lenguaje ensamblador. Pero, ¿qué pasa? Al estar escrito en un lenguaje ensamblador, ¿sí? Bueno, no era portable. Porque al estar escrito en lenguaje ensamblador, vos tenías que ir a otro equipo con otro procesador y tenía que hacer todo el desarrollo, modificarlo para ese tipo de procesador, porque todos los procesadores tienen un set de instrucciones distintos. Claro. ¿Sí? Entonces después, como había ya lenguajes de programación y ya estaba el lenguaje de programación C, que ustedes vieron el año pasado y van a ver ahora en el sistema operativo, se reescribió todo el código en lenguaje C. Entonces, todo el código del sistema operativo de Linux también está escrito en lenguaje C. Pero bueno, empezó Unix con eso, ¿sí? Pasó del lenguaje ensamblador a reescribirlo todo en lenguaje C. Entonces, ahí ya el sistema operativo era portable, ¿sí? Había otras empresas que manejaban, más que nada, eran administradores de redes, ¿sí? Como Nobel. ¿Qué es ¿sí? la PDP, profe? PDP es una máquina de esa época que tenía el sistema operativo Unix, ¿sí? Sería uno de la categoría de mini computadoras, ¿sí? Que apareció con sistema operativo Unix, ¿sí? Esto es más que nada anecdótico, ¿sí? Lo importante, como les dije, de todo esto es con lo que veníamos viendo de la generación 3 de la concurrencia, ¿sí? De la multiprogramación, ¿sí? Esos conceptos sí lo tienen que saber y acordarse y saber qué significa. Concurrencia, microprocesamiento, multitarea, lo que es el canal inteligente, para qué sirvió, ¿sí? Y para qué sirve, por supuesto. Creo que la empresa SSO es la dueña de Unix. No sé si sigue siéndolo, no lo recuerdo, pero era la dueña de Unix, ¿sí? Por supuesto que Unix es un sistema operativo que hay que pagarlo, ¿sí? Luego ese sistema, un pseudo sistema operativo era Nobel, más que nada era un administrador, porque en realidad eso se instalaba, pero para instalarlo se necesitaba que arranque el servidor en DOS, ¿sí? Y sobre ese DOS se instalaba todo el paquete de administración de computadoras y de usuarios, ¿sí? Y manejaba redes, ¿sí? Administraba toda la red. Acá tenemos, bueno, algunos datos, ¿sí? Original de AT&T, luego fue licenciado a las universidades, ¿sí? IBM tenía su propio Unix, ¿sí? Xenix, hasta que apareció el software libre, ¿sí? Y ahí Linux Torvald escribió el kernel del sistema operativo Linux, que está basado en Unix, ¿sí? Ah, por eso GNU no somos Unix, claro. GNU, por eso lo que yo le dije, ¿te acuerdan cuando vimos Ah, lo vimos en la primera clase, ¿no? en la segunda clase? Creo que no me acuerdo. Sí, GNU no es no es Unix. GNU barra. Es un acrónimo, ¿sí? No, significa Linux no es Unix, ¿sí? Claro. Pero bueno, es un sistema operativo que está basado en el kernel de Unix, ¿sí? Eso lo escribió en la década, ya al principio de la década del 90, fines de los 80.
Y empezó la revolución del software libre. Como todo, cuando escribió el kernel entraba en el sistema operativo entraba en un disquete de 1.44 megas. Se podía instalar en un sistema operativo Linux. Después, como todo, apareció el sistema operativo Linux con interfaz gráfica. ¿Sí? Primero era como el DOS, digamos, modo texto. Después empezó era como el DOS, modo texto. Es más, yo creo que se los he comentado, pero sí, se los he comentado. Cuando uno instala servidores Linux montados sobre servidores, precisamente, no se instala la interfaz gráfica. Todas las aplicaciones o todo el software que se instala para el manejo de ese servidor se hace todo en modo comando. ¿Sí? Entonces los servidores que se instalan Linux no se instalan interfaces gráficas. Claro, se instala todo de los comandos. Todo en modo comando. Sí, sí. Por eso que los hacemos trabajar a ustedes en modo comando sobre Linux. ¿Sí? Yo tengo acá Linux Mint. Por lo general, ustedes lo que van a hacer es más o menos aprender a administrar un poquito el sistema operativo. ¿Sí? Esto después les va a servir a todos, les va a servir mucho después en el trabajo diario. ¿Sí? Claro. Por haber visto algo, un sistema operativo, ¿sí? Que se usa mucho, más que nada en servidores. Yo tengo Linux Mint, tengo que estar actualizando las cosas a través de comandos. Claro, sí, sí. O sea, porque antiguamente la materia de sistema operativo no se trabajaba sobre un software libre. ¿Qué lo usaba? Tampoco había muchas PC en la facultad, que digamos. ¿Qué es lo que usaba? No, era todo teórico más que nada. Ah. ¿Sí? Era todo más teórico. ¿Sí? Era todo. Se hacía mucho sobre papel, muchas cosas sobre papel. Cómo es un proceso, por dónde va, cómo se ejecuta la memoria, cómo se administra, ejercicios sobre memoria. Era todo sobre papel. Ahora directamente ya arrancamos instalando el sistema operativo y a trabajar sobre el sistema operativo. ¿Sí? Claro. Porque cuando empezamos con la introducción a sistemas operativos, definiciones, ya están trabajando con el sistema operativo. Mientras vemos la historia, ya están programando en lenguaje de scripting. ¿Sí? Claro, sí. Si no, ¿qué vamos a ver de práctica de eso que tenemos en el programa? No tiene mucho sentido. Por lo tanto, tenemos las tres grandes ramas, ¿sí? De familia de software. Microsoft, Unix Linux, Unix barra Linux y IBM. ¿Sí? Cada uno con sus cosas. ¿Sí? Por lo general, claro, domina el mundo de los escritorios. Hoy, más que nada, se está dando vuelta esto. ¿Sí? La mayoría de los servidores se están instalando en Linux. ¿Sí? Todo lo que yo haga o pueda hacer en Microsoft, casi le diría que 90, 95, no me arriesgo al 100, lo puedo hacer sobre un sistema operativo libre, sobre Linux. Casi todo. ¿Sí? No sé si alguno trabaja sobre o desarrolla o ha sentido nombrar lo que es el .NET. ¿Sí? Muchos trabajan, desarrollan software, sistemas web sobre tecnología .NET de Microsoft. Todo eso que trabaja sobre un servidor Microsoft también trabaja sobre Linux hoy en día. ¿Sí? Se puede hacer tranquilamente con software libre. Todo lo que es administración de usuarios en un ambiente de lo que llamamos Active Directory. ¿Sí? La Active Directory es un servicio de directorio que maneja usuarios de la red, ¿sí? Y maneja todo
los equipos, ¿sí? Todo eso hoy en día se puede desarrollar o hacer sobre línea. Bueno, la otra revolución importante de estos tiempos es la Internet, ¿sí? La conexión entre computadoras. ¿Sí? Cuando empezamos con Internet, lo hacíamos las conexiones a través de una línea telefónica, ¿sí? Había que discar a un servidor que me conectaba, ¿sí? Por la línea telefónica. Yo tenía una vez internet a través de línea telefónica. Lo conectábamos un módem. Sí, había otras conexiones que se hacían antes de que apareciera Internet que se llamaban BBS, que eran servidores que también se conectaban por línea telefónica. Y uno se conectaba y esos servidores tenían cosas para bajar, ¿sí? Uno bajaba mucho software. Te dejaba sin teléfono. Ah, sí, te dejabas sin teléfono, vos te conectabas con el teléfono y ya. Y es porque estabas hablando. Si alguien se quería llamar, No estaba ocupado, ¿sí? Hasta que apareció, bueno, otra tecnología. Aunque ya la fibra óptica existía ya en esa época, pero bueno, eran bastante caras. Estados Unidos la tenían escondida, porque las Fuerzas Armadas tenían toda su propia red de fibra óptica, todo conectado, por si las moscas. Había una guerra que, entonces para estar conectados tenía ya tirado su red de fibra óptica. Es impresionante cómo muchos de los grandes desarrollos de la, ¿cómo se llama esto? De la ciencia. De la tecnología apareció en la guerra, ¿sí? Apareció en la guerra, sí. Y lo que comentábamos en la clase anterior, no me acuerdo, cuando hablamos de criptografía, ese tipo de cosas, ¿sí? Claro. Pero bueno, hubo alguien de ahí, que no me acuerdo, creo que era Al Gore, algo así, un vicepresidente que liberó toda esa red que había de fibra óptica y la empezaron a usar, por ejemplo, las empresas, las universidades. Entonces dijeron que por supuesto que había que hacer la conexión de lo que se llamaba la última milla, ¿sí? De esa red hacia la empresa o hacia la universidad, ¿sí? Entonces pudieron empezar a usar toda esa red de fibra óptica, ¿sí? Bueno, después se hizo masivo a todos lados, ¿sí? Todos saben dónde llega un cable de fibra óptica con internet. ¿Nunca escucharon? Ahí en la costa, en las Toninas. ¿Escucharon eso? Se van a oír hablar. Sí, sí, sí. Ahí llega por el mar una fibra óptica, ¿sí? Bueno, como sabemos, esto se hizo masivo en todo el mundo, ¿sí? Y empezaron a aparecer otros sistemas operativos, ¿sí? Otra tecnología, PC, no, y apareció ¿Qué sistemas operativos? esto, ¿eh? Entonces, Sistemas operativos. ya hoy ya tenemos sí, sistema operativo de bolsillo. Acá también. Este no tiene sistema operativo, pero Claro, también hay algunos relojes digitales que tienen. sí, ya tiene, sí, sistemas operativos. ¿Sí? ¿Cómo se dicen a esos sistemas operativos a los que, ¿cómo se llama esto? El usuario no tiene acceso directo, por ejemplo, el de un microondas? No, ya son sistemas operativos cerrados, pero están montados sobre sobre un controlador, sobre un microcontrolador. ¿Sí? Ya está el sistema. Algunos tienen sistema operativo, otros tienen circuitos combinacionales. Claro, sí. ¿Sí? Algunos pueden tener un pequeño sistema operativo, ¿sí? Pero ya están embebidos. Es como el sistema operativo del auto, ¿sí? El auto también tiene todo un sistema operativo, pero vos no podés acceder. O sea, accedés, pero tenés que tener las herramientas necesarias como para poder acceder al sistema, ¿sí? Más que nada, los mecánicos lo que hacen es acceder a través de una interfase, una pantallita,
y poder ver todas las instrucciones que tiene cargadas, ¿sí? Pero después no pueden tocar. Bueno, pueden tocar algunas cosas, por supuesto, pero tampoco van a acceder al software del sistema operativo, ¿sí? Por decir algo, entrar en modo comando. Seguramente todos esos sistemas están basados en, bueno, lo que es celular. ¿En qué está basado los sistemas operativos? Están todos basados en Linux, ¿sí? Por ejemplo, los routers también, muchos routers, el sistema operativo que tiene el router está basado en Linux. Donde yo trabajo, acabamos de adquirir todo un sistema con 3 servidores, con todo un sistema de administración de máquinas virtuales, que las arma todo en clúster, está todo duplicado, ¿verdad? Todo muy lindo. Y se llama Nutanix, ¿sí? Yo los nombro por las dudas. Nutanix. Así, Nutanix. Todo muy lindo el software este, pero ¿en qué lo basaron? Agarraron el KVM de Linux, que está hecho en software libre. KVM es un sistema de administración de máquinas virtuales. Agarraron ese, lo ayornaron a su medida y armaron esto, ¿sí? Para manejo de clúster de servidores. O sea, Linux está metido en todos lados, ¿sí? Por más que lo llamemos Android, pero abajo Está Linux, claro. está Linux, ¿sí? Apple también. Claro, Está basado más en Linux o Unix. Pero bueno, todo, hoy en día muchas de las cosas están basadas en Linux. Por eso que se está haciendo muy masivo. Bueno, creo que con esto terminamos, ¿sí? Vamos a cortar la grabación.